Mi nombre es Guadalupe Chávez y en este video vamos a abordar el tema de recombinación natural en procariontes. Ubicándonos en el programa analítico de la materia, estamos abordando un contenido que corresponde a la unidad número 2, donde estudiamos la variabilidad del material hereditario y los cambios evolutivos. Y hoy estamos abordando el contenido referido a recombinación en bacterias y vamos a estudiar los mecanismos de transformación, conjugación y transducción generalizada. El punto 4 de la unidad número 2 del programa analítico, es decir, de la unidad de variabilidad del material hereditario, corresponde a la recombinación natural. En la asignatura genética, hemos comenzado a estudiar la recombinación natural en eucariontes a través del estudio de la recombinación independiente asociada a la tercera ley de Mendel, y más adelante en el programa vamos a estudiar la recombinación por crossover, que es la recombinación que ocurre entre dos genes que están ubicados en el mismo cromosoma. En este punto 4 de la misma unidad número 2, también está incluida la recombinación natural en bacterias. Y los mecanismos de recombinación que debemos estudiar son la conjugación, la transducción y la transformación. En esta misma unidad número 2, también está incluido un punto número 5 que se refiere a la recombinación artificial, que allí nosotros nos vamos a detener en el estudio de la ingeniería genética con bacterias y en la obtención de plantas transgénicas. Las bacterias son organismos unicelulares que carecen de envoltura nuclear, por lo que el material genético está en contacto con el citoplasma. El ADN no está asociado a histonas, por lo que no se encuentra en la disposición ordenada y compacta que existe en los eucariontes. La mayor parte de los genomas bacterianos consisten en una única molécula bicatenaria de ADN circular de varios millones de pares de bases, denominada genóforo bacteriano o cromosoma bacteriano. Además de tener un cromosoma circular, algunas bacterias poseen pequeñas moléculas bicatenarias circulares de ADN llamadas plásmidos. Una característica importante de los plásmidos es que llevan su propio origen de replicación, lo cual les permite replicarse autónomamente, de modo que en una bacteria puede haber varias copias de un plásmido. En este capítulo vamos a centrar nuestra atención en los plásmidos F de la bacteria Escherichia coli. Los plásmidos o factor F confieren a las bacterias que los portan, F+, una propiedad que es la de emitir unos apéndices llamados pili-F, a través de los cuales se unen a bacterias que no poseen el factor F y les transmiten una copia del plásmido, transformándolas en F+. Este plásmido es una molécula de ADN circular de doble cadena con una longitud de 10.000 pares de nucleótidos. Porta genes, además del origen de replicación, porta genes que están implicados en la transferencia de la información genética y tienen un sitio que se denomina ORI-T, es el origen de transferencia, es el punto en el que se rompe una de las cadenas de ADN del plásmido y a partir de este punto se realiza la transferencia de material genético de la bacteria donante hacia la bacteria receptora. Vamos a recordar ahora cómo es que se reproducen las bacterias. Las bacterias se reproducen por fisión binaria. El proceso de fisión binaria consiste en la replicación del material hereditario de manera semiconservativa. Esto significa que una de las hebras del cromosoma bacteriano servirá de molde para una nueva molécula
circular de ADN bacteriano y su hebra complementaria será el otro molde a partir del cual se sintetizará otra copia del cromosoma bacteriano. Posterior a esta replicación del material hereditario, se produce la repartición de este material replicado a las células hijas, de manera que las células hijas reciben copias idénticas del cromosoma bacteriano y de los plásmidos replicados a la de la célula que las originó. En este punto vamos a recordar algo que hemos estudiado cuando vimos las mutaciones. Dijimos que las mutaciones eran la fuente primaria de variabilidad. También estudiamos que en los organismos eucariotas las mutaciones génicas eran las responsables de que tuviéramos dos o más alternativas alélicas para un mismo gen. En los organismos procariontes vamos a afirmar también que las mutaciones génicas son las responsables de que observemos dos alternativas de la expresión de un gen. Y nosotros vamos a estudiar los caracteres en procariotas relacionados a aquellos que requieran de la adición o no de un elemento esencial para el crecimiento de las bacterias en el medio en el cual se están cultivando. Así, por ejemplo, vamos a tener bacterias a las que le vamos a denominar biomenos y van a ser bacterias que requieren de la adición de biotina como suplemento al medio mínimo porque son incapaces de sintetizarla. Una bacteria que no puede sintetizar un elemento esencial se denomina auxótrofa. En contraposición a una bacteria que lleva la alternativa genética biomenos, vamos a tener una bacteria que lleva la alternativa biomás. Esa bacteria no requiere de la adición de biotina como suplemento al medio mínimo porque es capaz de sintetizarla. Una bacteria que es capaz de sintetizar un elemento esencial para su crecimiento se denomina autótrofa. Otros ejemplos que tenemos aquí en la tabla son los relacionados con la adición de arginina al medio de crecimiento, la capacidad que presentan algunas bacterias de utilizar la lactosa como fuente de carbono, serán lacmenos aquellas que no pueden utilizar la lactosa como fuente de carbono, y lacmás con la alternativa genética, y esa bacteria que es lacmás sí puede utilizar la lactosa como fuente de carbono. También vamos a tener alternativas en los genes que confieren resistencia a un determinado antibiótico, observando bacterias que son resistentes a un determinado antibiótico y otras que son susceptibles. Cuando hablamos de recombinación en bacterias, nos referimos a la sustitución de uno o más genes presentes en una cepa por los de otra cepa genéticamente distinta. La recombinación implica dos procesos generales. El primero es la transferencia de material hereditario que ocurre de manera unidireccional desde una bacteria donante hacia una bacteria receptora. Y el segundo proceso es la recombinación en sí entre regiones homólogas del material hereditario donado y el de la bacteria receptora. Vamos a estudiar el mecanismo de recombinación por conjugación, distinguiendo entre la conjugación entre células F+ y F-, y también vamos a referirnos a la conjugación y recombinación entre células HFR y células F- como receptoras. También vamos a estudiar la transformación bacteriana de células competentes y por último vamos a ver la transducción generalizada, que es el mecanismo de recombinación bacteriana mediado por un bacteriófago.